Hola, ¿qué tal, cibernautas? Bienvenidos a otro video más de libros y lectores. En esta ocasión veremos uno de mis libros favoritos, El retrato de Dorian Gray, escrito por el escritor irlandés Oscar Wilde, originalmente publicada como un cuento en 1890. La historia gira en torno al personaje Dorian Gray, cuyo retrato es pintado por Basil Hallward, un amigo de Dorian y un artista encaprichado con la belleza de este. A través de Basil, Dorian conoce a Lord Henry Wotton y pronto queda cautivado con la visión hedonista del mundo por el aristócrata, que la belleza y la satisfacción sensual son las únicas cosas que merece la pena seguir en la vida. Tras comprender que su belleza se desvanecerá, Dorian expresa su deseo de vender su alma para asegurarse de que sea el cuadro, y no él, quien envejezca y se desvanezca. Si me lo permiten, leeré un fragmento. En cuanto se hubo vestido, entró en la biblioteca y se sentó a tomar un ligero desayuno francés, servido sobre una mesita redonda, próxima a la ventana abierta. Hacía un día maravilloso. El aire tibio parecía cargado de especias. Una abeja entró por la ventana y zumbó alrededor del cuenco color azul con motivos de dragones que, lleno de rosas amarillas, tenía delante. Dorian se sintió perfectamente feliz. De repente su mirada se posó sobre el biombo situado delante del retrato y se estremeció. ¿El señor tiene frío?, preguntó el ayuda de cámara, colocando una tortilla sobre la mesita. ¿Cierro la ventana? Dorian negó con su movimiento de cabeza. No tengo frío, murmuró. Era cierto todo lo que recordaba. ¿Había cambiado de verdad el retrato? ¿O le había hecho ver su imaginación una expresión malvada donde solo había un gesto alegre? Era imposible que un lienzo cambiara. Absurdo. Sería una excelente historia que contarle a Basil algún día. Le haría sonreír, sin embargo. Qué preciso era el recuerdo. Primero en la confusa penumbra y luego en el luminoso amanecer, había visto el toque de crueldad en los labios contraídos. Casi temió que llegara el momento en que el criado abandonase la biblioteca. Sabía que cuando se quedara solo tendría que examinar el retrato. Le daba miedo enfrentarse con la certeza. Cuando después de traer el café y los cigarrillos, Víctor se volvió para marcharse, Dorian sintió un absurdo deseo de decirle que se quedara. Mientras la puerta se cerraba tras él, lo llamó. Víctor se detuvo esperando instrucciones. Dorian se lo quedó mirando unos instantes. No estoy para nadie, dijo acompañando las palabras con un suspiro. Víctor hizo una inclinación de cabeza y desapareció. La novela mezcla realidad y fantasía en su estructura a la manera propia de los cuentos moralistas como El Príncipe Feliz o El Ruiseñor y la Rosa, que escribía Wilde por aquel entonces. Oscar Wilde supo retratar a la perfección con gran ojo crítico tanto a la sociedad de su época, finales del siglo XIX, en plena época victoriana, como el tema de la vanidad, de la locura y la enajenación. Su perfección como retratista y sus descripciones cautivaron a un gran público. Sin embargo, el carácter, en ocasiones presumido, indolente y afectado de Dorian Gray, se volvieron en contra del autor con ocasión de los juicios que se celebraron en Londres a propósito de su homosexualidad. Entonces, un delito por el que se podía ir a la cárcel. Oscar Wilde se defendió admirablemente en el estrado, después de que fueron leídos en voz alta varios pasajes del libro en los que se podría entrever cierta conducta aduladora y delicada entre Dorian y el pintor Basil. Oscar Wilde afirmó que no se podía juzgar en modo alguno a un hombre por lo que escribe. Hoy en día el mito de Dorian Gray está extendido en la cultura occidental como un sinónimo de vanidad y de deseo de imperturbabilidad. Así, en honor a la belleza y a la maldad de esta carismática figura, se han hecho obras de teatro y películas memorables. El retrato de Dorian Gray parte del argumento universal de la eterna juventud. No obstante, el verdadero tema central de la novela es el narcisismo. Oscar Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además,
Fue una celebridad de la época debido a su gran usado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su única novela, El retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento seguida de su muerte prematura. En mi opinión, Dorian Gray es un vampiro sin colmillos, porque no se necesita volar o clavar los colmillos en el cuello de alguien para tomar y destruir su vida. Espero les haya interesado este libro de El retrato de Dorian Gray y se animen a leer las obras del maestro Oscar Wilde. Por mi parte es todo. Yo los espero en otro video más de Libros y Lectores, porque no hay nada más humano que hablar de libros. Hasta luego.